La didáctica de hoy, crecimiento y talla baja. ¿Cuándo sospechar un trastorno endocrinológico? La talla baja endocrinológica es una causa poco común pero tratable de talla baja. Es una entidad que genera mucha angustia y preocupación en los padres y en el paciente. Y lo más importante es que su identificación temprana permite el tratamiento apropiado y oportuno. Dentro de las causas endocrinológicas de talla baja nos encontramos que el principal es el déficit de hormona de crecimiento, seguido por el hipopituitarismo, el hipercortisolismo, el hiperandrogenismo, el hipotiroidismo, la pubertad precoz, los defectos del eje de hormona de crecimiento IGF-1 y no podemos dejar pasar a los pacientes que han sido tratados por una patología oncológica con radioterapia o quimioterapia que puede afectar también el crecimiento y los pacientes con diabetes mellitus mal controlada. Cuando hablamos sobre las causas de déficit de hormona de crecimiento, tenemos las causas genéticas que usualmente son debidas a mutaciones o de lesiones en parte del gen del cromosoma de hormona de crecimiento o incluso en sus receptores, las anormalidades anatómicas, los pacientes con problemas de línea media que tienen defectos embriológicos de origen genético o anormalidades anatómicas sin defectos genéticos que también pueden cursar con déficit de hormona de crecimiento y también los déficits de hormona de crecimiento adquiridos por tumores, por traumas, por partos traumáticos, malformaciones vasculares, enfermedades infiltrativas o el antecedente de irradiaciones craneocorporales. Cuando hablamos de déficit de hormona de crecimiento en el periodo neonatal, vemos a un recién nacido que generalmente se presenta en una condición crítica, que puede presentar durante su estadía en la terapia neonatal hipoglicemia, convulsiones, hasta shock y muerte. Tienen presencia de ictericia prolongada, micropene y la talla puede ser normal. Ya cuando tenemos un niño un poco más grande, notamos que son niños que tienen una talla baja proporcionada, tienen adiposidad troncular con unas fascias que recuerda a las fascias de los ángeles, de los querubines, que tiene una frente amplia, un puente nasal deprimido, una voz fina, aflautada, cursan con retardo en la dentición y retardo de la maduración ósea. En los casos de las hiperplasias suprarrenales congénitas y las pubertades precoces, vemos que estos pacientes inicialmente tienen un crecimiento inicial acelerado. Hay un avance importante de la edad ósea, pero ese exceso de andrógenos o exceso de estrógenos por cualquiera de las dos patologías hace que haya un cierre epificiario precoz. Y eso lleva a una talla baja adulta final, a pesar de que son niños que durante la pubertad pareciera que van a ser más altos que el promedio. El hipercortisolismo se ha debido por tumores suprarrenales o porque haya algún adenoma hipoficiario, causa disminución de la secreción de la hormona de crecimiento con intervención en la acción periférica de la hormona de crecimiento a nivel de los condrocitos. Los signos típicos de síndrome de Cushing, como es obesidad central, la presencia de estrías y la hipertensión, deben hacer un llamado para sospechar sus diagnósticos, para poder manejarlos de manera adecuada y evitar que estos pacientes desarrollen talla baja. Los pacientes con hipotiroidismo son un caso importante a considerar desde el punto de vista endocrinológico. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea tiene un efecto importante sobre el hueso, sobre el condrocito, además de que es un facilitador de la acción de la hormona de crecimiento a nivel de la matriz ósea. Esa falta de hormonas tiroideas hace además que haya una disminución de la secreción de hormona de crecimiento a nivel central asociado a esta disminución de la acción de la IGF-1 en los condrocitos. Entonces podemos tener una afectación del crecimiento desde dos puntos de vista. En el caso del diagnóstico del hipotiroidismo congénito, es un niñito que no crece bien, como el que se ve en la fotografía, con una talla baja que usualmente está asociada a retardo mental de grado variable. Y en el caso de que sea por una tiroiditis ya adquirido en la edad escolar, pues tenemos una disminución de la velocidad de crecimiento con una clínica que puede ser variable asociada a trastornos del aprendizaje o a trastornos gastrointestinales como el estreñimiento. En los pacientes con diabetes mellitus es fundamental el control metabólico adecuado, porque la insulina también es un factor de crecimiento, pero además el mal control metabólico, el hecho de que tengan persistentes hiperglicemias, interfiere también con la acción de la hormona de crecimiento y altera la función del eje de hormona de crecimiento IGF-1. Hace que haya una baja expresión de los receptores de la hormona de crecimiento en el hígado y una disminución de la producción de los factores de crecimiento, lo cual hace que la talla de estos niños al final se vea afectada, sobre todo por el mal control metabólico. ¿Qué cosas debemos hacer ante un paciente con una talla baja? Como en todo en pediatría, pues la historia clínica es parte fundamental de la evaluación de un paciente con una talla baja, donde debemos tomar en cuenta el interrogatorio con los antecedentes prenatales, donde se evalúa cómo fue la gestación, cómo fue el parto, cuánto fue el peso al nacer, la talla al nacer, si ha habido algunas patologías que pudieran haber condicionado el mal crecimiento de ese niño. En el examen físico es importante la auxología, tomar el peso, la talla, llevar curvas de crecimiento dentro de la consulta del pediatra, valorar las proporciones y buscar estigmas que pudieran sugerir
que haya un síndrome genético que también nos pudiera estar ocasionando ese mal crecimiento. Y dentro de los estudios paraclínicos, un laboratorio general donde se descarten las principales causas como son las nutricionales, solicitar hormonas tiroideas, una edad ósea e imágenes de cráneo si tenemos una sospecha de algún defecto anatómico o algún problema a nivel central. En Venezuela existe el consenso venezolano sobre el uso de hormona de crecimiento y las indicaciones aprobadas no solo en Venezuela sino en el mundo son el déficit o insuficiencia de hormona de crecimiento, la insuficiencia renal crónica pretrasplante, el síndrome de Turner, el síndrome de Prader-Willi, los pequeños para la edad gestacional y la talla baja idiopática. Todos estos son pacientes que son susceptibles de tratar con hormona de crecimiento a fin de mejorar su talla adulta final. Quisiera no dejar pasar la oportunidad para sensibilizar a la comunidad sobre la toma de la pesquisa neonatal. La pesquisa neonatal es un programa que fue implementado por el Ministerio de Salud en conjunto con el Instituto de Estudios Avanzados IDEA desde los años 90. Lo que persigue justamente es el diagnóstico oportuno y precoz del hipotiroidismo congénito, que como ya mencioné previamente es una causa de retardo mental prevenible aparte de la afectación sobre la estatura que hace. Es importante recordar que la muestra de pesquisa neonatal debe ser tomada entre el tercer y el quinto día de vida y en el caso de los bebés prematuros debe repetirse a los 15 días. Cuando esta muestra de despistaje neonatal sale alterada, es decir, como se muestra en el flujograma por encima de 12, debe tomarse una segunda muestra confirmatoria a fin de evaluar si estamos ante un paciente con un hipotiroidismo congénito. Cuando la TSH está por encima de 12 y solicitamos esa segunda muestra, debemos además tomar muestra de T4 libre a fin de hacer un diagnóstico completo. Inmediatamente el paciente debe ser referido al endocrinólogo o, de no ser posible, iniciar tratamiento con levotiroxina. Se considera que se previenen muchas de las complicaciones del hipotiroidismo cuando se inicia el tratamiento de manera oportuna a los 15 días de vida como máximo. En conclusión, tenemos que el crecimiento es un signo de un buen estado de salud, que permite la detección temprana de las causas de un crecimiento adecuado, un seguimiento con curvas en las consultas de los pediatras y la detección temprana de problemas de crecimiento permite intervenciones oportunas que evitan una talla baja final pequeña y complicaciones en la vida adulta.